este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, ¿cómo les va? Bienvenidos, acá estamos, esta es la segunda edición y estamos recibiendo lo que dejó la comisión recién interesante de peticiones, poderes y reglamentos que conduce Paula Penaca para tratar el tema Jujuy, ¿no? La reforma de la Constitución y este Malón de la Paz que más temprano se manifestó ahí en las inmediaciones de tribunales y luego marchó hasta aquí, hasta el Congreso de la Nación, para tener la promesa de generar una comisión bicameral que siga, ¿no?, los temas indígenas. Exactamente. Dos cuestiones, Meli. Esta comisión no se reunía desde la pandemia y no se reúne usualmente. Es una comisión poco común Sí. que se reúna. Recordemos, en la actividad pandemia en se general. reunió por el caso en medio de la pandemia, cuando había un Zoom virtual de una comisión y hubo un diputado, recordemos, que apareció con una persona mostrando contenido sexual, ¿te acordás? Sí. En ese momento, bueno, ahí intervino esta comisión para expulsar al diputado, que no me acuerdo ahora el nombre. No, porque aparte se lo conoce con un apodo Sí, que no lo pero bueno, podemos vamos a repetir. que es Esa poco fue feliz. la única intervención de esta comisión en los últimos tiempos. Digo, dicho esto, ahora Juana bien. Ameri ese, claro. Exactamente, Sí. bien. Esta creación de esta comisión para investigar y indagar un poco lo que fue la reforma constitucional de Jujuy también es poco usual. No es muy común que el Parlamento intervenga en una reforma constitucional de una provincia. Me llama la atención. Habrá que ver los alcances que tiene Sí. esto. Obviamente, intervenir en una provincia es algo naturalmente muy políticamente costoso, pero me llama la atención al mismo tiempo por las imágenes que llegaban incesantemente de Jujuy, por los periodistas que se atrevían a contar, como recién el periodista que estaba hablando por Zoom Sí. con la comisión, que digamos, haya tomado tanto tiempo porque siguen los problemas. No es que Sí, claro. fueron aislados y ahí quedó la cosa, ¿no? Me llama la atención el tiempo sigue que habiendo transcurrió. protestas, ¿no? Sí, En Jujuy. sí. Los y cortes de represión. ruta siguen ya hace varias semanas, eso no cambió en absoluto y hay que ver ahora hasta cuánto tiempo va a durar la presencia de este tercer Malón por la Paz en frente a tribunales. La expectativa es que la Corte Suprema tome una decisión respecto a la reforma constitucional que hubo en Jujuy. En principio, lo que la comisión se había reunido era para escuchar los testimonios de varios integrantes de comunidades indígenas que habían estado presentes durante la represión, que habían formado parte de las protestas contra el gobierno de Gerardo Morales, pero en simultáneo, bueno, la creación de esta bicameral para hacer un seguimiento. Y es interesante porque, como vos decías, las protestas están durando ya hace varias semanas. La Cámara de Diputados ha sido un ámbito de recepción bastante importante de lo que fueron los repudios que hubo contra la represión. Sí, porque en el escenario de la última sesión especial se habló mucho del tema Jujuy, se abrió con ese tema, de hecho, ¿te acordás? Se abrió con ese tema, Claro. Hubo una conferencia de prensa, se presentaron varios proyectos y yo te lo planteo porque del otro lado de Pasos Perdidos en el Senado, uno de los cuestionamientos que hubo de parte de, por ejemplo, Guillermo Snope contra el oficialismo tenía que ver con lo que no tratan algunas iniciativas suyas vinculadas a intervenir tal vez el Poder Judicial de Jujuy, de traer el tema en la Cámara. Dame un segundo que Dale. nos está llamando Gonza, que está en la comisión para poder ir charlando con la... Perdón, Mary, no te quise interrumpir, pero bueno, nos está llamando Gonza. Buenas tardes, Meli, para vos, para Mary, también para nuestro compañero allí en piso. Nosotros estamos ya en lo que es el final de esta comisión de peticiones que preside Paula Penaca, como bien decías vos recién, que ha tenido, lógicamente, su momento de intercambio, su momento de tecnicismo referido a cómo se va a llevar a cabo en caso de presentarse y aprobarse este proyecto, que lo que hace es tener una comisión bicameral
justamente para hacer un seguimiento a todas las cuestiones vinculadas a los derechos humanos de los pueblos originarios. Esto es porque se está intentando una reforma constitucional en Jujuy, y para tener un seguimiento de todas las modificaciones que se vayan haciendo, bueno, estaría en vigencia esta bicameral en caso de que lógicamente tenga todo el proceso de aprobación. Hoy hablábamos tempranito en las distintas ediciones, nuestra compañera Vero Benaim nos indicaba el tecnicismo de que esta comisión lo que pide o lo que en su reglamento debe tener son 6 diputados o diputadas y 6 senadores o senadoras. Lógicamente que casi todos o todos los representantes de la provincia de Jujuy posiblemente estén, pero bueno, también por una cuestión de números y también pensando lógicamente en la cuestión política, también veremos en caso de que se apruebe cuál va a ser esa conformación, pero lo cierto es que también hemos tenido un testimonio muy fuerte, ¿no? Como el de un chico muy joven que es Lian Lamas, que ha estado aquí presente y que ha recibido, por ejemplo, dentro de lo que fueron las distintas represiones que se dieron en la provincia de Jujuy, una herida muy grande en su ojo, y él hablaba, ¿no? Contaba, ¿no? sobre la represión, y mencionaba de que, a ver, fue un mensaje muy pacífico el que él dio, y lo que pidió básicamente es que las autoridades principales, mencionándolo también al actual gobernador de Jujuy, vayan y hablen directamente, como que no manden a personas cercanas, sino que lo que a él le gustaría y a su grupo, lógicamente, es que se acerque el propio gobernador a hablar con ellos, ¿no? Para entender un poco el mensaje y qué es lo que se busca. Sí, ahora vos nos avisás si hay alguien con quien podamos hablar, pero hay distintas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la causa indígena, si querés, o de los pueblos originarios. Por un lado, Claro, esta cuestión que se da en el norte del país. Está toda la cuestión en el sur del país, donde también hay permanentemente avances de algunas comunidades que dicen ser mapuches o que son mapuches, y todo este manejo de las fuerzas de seguridad. Está la cuestión de las tierras, si tienen o no tienen, o si esas poblaciones están censadas, y si tienen o no tienen papeles que acrediten que esas tierras le pertenecen, las obras públicas que pasan por esos territorios, el litio, la discusión por el litio, el tema del proyecto de crear universidades indígenas para que pueda haber intérpretes en lengua autóctona, para que no haya ahí ningún tipo de aprovechamiento, donde hay una barrera idiomática, puede haber un aprovechamiento de las comunidades para hacerlos firmar cosas que no entienden lo que están firmando. Porque a veces algunos los escuchas hablar y hablan un perfecto, o sea, son completamente bilingües, ¿no? En la lengua mapuche o la lengua quechua, depende, la comunidad, y hay otros integrantes de la comunidad que no hablan español, castellano. Claro. A ver, ahí estamos con una... A ver si Meli. podemos contactar Esa es Leila alguna. Chajer. Sí, exactamente. Estamos con la diputada Chaer, que justamente es quien ha presentado esta iniciativa de crear esta comisión bicameral. Diputada, bueno, imagino que hoy con sensaciones muy fuertes, cuando los diputados y diputadas vienen aquí a la Cámara a representar a su provincia, en este caso Jujuy, me imagino que esto se siente mucho más fuerte que cualquier otro proyecto, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, bueno, primero que nada, muy conmovida, porque creo que esta instancia era importantísima para que todos los argentinos y las argentinas puedan escuchar en primera persona el testimonio de las víctimas de la represión, de la violencia institucional y de la violación de los derechos humanos que sufre el pueblo jujeño desde hace 8 años, pero que tuvo su colorario, su punto bisagra con el proceso de reforma de la Constitución de la provincia. Y creo que la ausencia de los diputados de la oposición es de una gravedad institucional, porque acá no estamos discutiendo cuestiones partidarias, sino que estamos discutiendo cuestiones institucionales de nuestra democracia, tal y cual lo dijeron los quienes estuvieron acá participando, pero también los legisladores que estuvieron presentes. Lo que está en juego son las instituciones, lo que está en juego es la democracia en nuestro país, pero también fundamentalmente lo que está pasando en la provincia de Jujuy, que termina siendo un caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer en todo nuestro país, ¿no? Diputada Chaer, perdón, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Melina ¿Cómo Flederman la está? saludo. Perdón, Sí. primero que le quiero preguntar si se dice Chaer o Chager, para no decirle mal varias veces. Se dice Chaer, todos Chaer. me lo dicen mal. Perfecto, por eso quería saber. Chaer. Perfecto. Bien, aclarado Sí. eso, entonces, primero un gusto saludarla. Y le quiero consultar. Gracias. ¿Por qué cree entonces que en este contexto, ¿no?, a donde han quedado evidentemente expuestos allí en la comisión, hay digamos, el gobernador de la provincia puede ser un precandidato? Porque no deja de ser una especie de Porque, premiación, ¿no? En definitiva. Sí, nosotros no tenemos dudas que todo lo que llevó adelante Gerardo Morales en la provincia de Jujuy fue planeado para su candidatura presidencial. Desde hace más de un año que el gobernador no se encuentra gobernando en la provincia de Jujuy, lo vemos recorriendo las distintas provincias del país, haciendo uso y abuso de los recursos del Estado provincial, por ejemplo, del avión sanitario de la provincia, para desplazarse de una provincia a otra en el marco de su campaña presidencial. Y de hecho también, tal y cual lo dijeron hoy acá, el día de la represión brutal, el 20 de junio, el día que también se juró la nueva constitución en la provincia de Jujuy, ese mismo día, mientras todo el país veía la brutalidad con la que la policía de la provincia reprimía a nuestro pueblo, Juntos por el Cambio llevó adelante una conferencia de prensa defendiendo al gobernador Gerardo Morales. Y bueno, y eso tuvo 4 días más tarde, tan solo 4 días más tarde, el 24 de junio, tuvo su premio siendo candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. Así que creo que lo importante de lo que está viviendo el pueblo jujeño, no solamente en cuanto a la dignidad de la lucha, en cuanto a la organización y la resistencia que está llevando adelante nuestro pueblo, los docentes, las comunidades, los vecinos, las vecinas, todos y cada uno quienes están reclamando en contra de esta reforma, hoy lo están pudiendo ver y creo que se está cayendo la venda que todos tenían con respecto a la provincia de Jujuy, porque además también sabemos que hay un blindaje mediático enorme con lo que pasa en la provincia hace 8 años, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Martín Natale le saluda. Diputada... Hola Martín, ¿cómo estás? La pregunta concreta es, y la duda aparte que hay es, ¿cuál es el alcance que va a tener esta comisión investigadora que ustedes quieren crear o que se dispone a crear a partir de ahora sobre la reforma constitucional de Jujuy? Y si la creación de esta comisión en cuanto a sus facultades no puede llegar a generar una intromisión en la provincia, teniendo en cuenta que, bueno, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con la reforma constitucional de Jujuy, es una potestad propia de la provincia haber avanzado con esa reforma. Por eso le consulto si no sería un principio de avasallamiento de un poder sobre el Congreso sobre la provincia. Es una duda, es una pregunta. Por eso me gustaría que usted nos pueda aclarar. Sí, me parece perfecta la pregunta porque es también parte del discurso que Juntos por el Cambio está llevando adelante en las últimas horas y en estos últimos días desde que presentamos el proyecto. Este proyecto no avasalla ninguna autonomía provincial, de hecho tiene que ver con la investigación sobre la violación de los derechos humanos que se está viviendo en la provincia de Jujuy a partir de la aprobación de la reforma hasta esta parte. Sabemos que los organismos internacionales como la CID y la ONU se han pronunciado con respecto a lo que vive la provincia de Jujuy y además sabemos que es el Estado argentino, no la provincia de Jujuy, el Estado argentino quien tiene que dar cuenta de esta situación. Por lo tanto, la creación de esta bicameral tiene por objeto fundamental recibir los testimonios de las violaciones de los derechos humanos que se viven en la provincia de Jujuy y obviamente nosotros esperamos que esto sea vinculante para obviamente todos los procesos que se están llevando adelante y en este caso concreto sabemos también que el Estado argentino ha presentado una acción de inconstitucionalidad de la reforma, pero fundamentalmente no avasalla ninguna autonomía provincial porque tiene que ver con los derechos humanos que están siendo violados en la provincia. Es decir, la comisión lo que busca es ver cuáles son los efectos de esa reforma en términos prácticos, pero no meterse en la cuestión de fondo que tendría que ver o corre por otro carril, que es si es inconstitucional o no esa reforma. ¿Es así?
Mira, la vía de la inconstitucionalidad está en el marco de la justicia, eso lo tenemos muy Por en eso. claro. Ahora, lo cierto es que a partir, o sea, hace 8 años, quiero que esto quede claro, hace 8 años que la provincia de Jujuy, que el pueblo jujeño vive abusos institucionales y que el proceso de reforma no solamente que fue viciado desde sus inicios, con las gravedades que ya creo que todos la conocen, desde no haber comenzado una constituyente sin el proyecto de reforma, 10 días, casi 10 días de debate sin el proyecto, sin el proyecto en mano de los constituyentes, viciado porque siendo el gobernador de la provincia no podía ser constituyente y sin embargo presidió la convención constituyente, viciado porque no tuvo la participación del pueblo, fue inconsulta, viciado además también porque es la única reforma en el mundo que se llevó adelante y se aprobó en tan solo 13 días de debate. Y viciado además también porque es restrictiva de derechos. Pero más allá, digamos, además de todo lo que estoy diciendo, desde la aprobación de la reforma, que se llevó adelante el día 15 de junio en adelante, se viven en la provincia de Jujuy violaciones brutales a los derechos humanos, no solamente con las represiones que ustedes pudieron ver y observar, que fueron muchas desde el 15 de junio hasta esta parte, sino también por las persecuciones, hostigamiento, allanamientos sin orden judicial, el testimonio de la docente Camila Müller, que es aterrador, es la primera exiliada de la provincia de Jujuy, lo dijo claramente acá en esta comisión, que tuvo que irse de la provincia por haber sido abusada, violentada en su domicilio, no una vez, sino 2 veces, y creo que esto, insisto, el Estado Nacional tiene que dar cuenta y el Congreso de la Nación tiene que ponerse a funcionar para investigar estas situaciones porque más temprano que tarde habrá justicia en este país y para los jujeños y las jujeñas, ¿no? Hola, diputada, ¿cómo estás? Acá María Caferata la saluda. Te consulto. ¿Cómo estás, María? 2 cosas. Por un lado, ¿cómo es la situación de las protestas actualmente en Jujuy? Tengo entendido que continúan gran parte de algunos de los cortes de ruta en algunas de las ciudades. Y también preguntarte cómo había avanzado la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir el PJ jujeño a raíz del voto, del acompañamiento que hubo también del peronismo a la reforma constitucional. Bueno, primero la situación de los cortes sigue estando en toda la provincia, obviamente concentrada en la Quebrada y la Puna, que es donde están los pueblos originarios, pero en todos los puntos de la provincia hay manifestaciones permanentes. De hecho, los gremios docentes, la intergremial también está convocando un nuevo paro pidiendo la reapertura de las paritarias, de los docentes. El conflicto no cesó para nada, y estamos obviamente a la espera de respuestas que no las hay una decisión política de no dar respuesta a estas problemáticas, así que ese es el estado de situación que sigue y persiste y evidentemente continuará en la provincia de Jujuy porque tiene que ver con un modelo político que está en disputa y que se va a poner en disputa también el próximo 13 de agosto. En ese sentido, por supuesto que cualquier tipo de intervención, en este caso la intervención del partido justicialista de la provincia de Jujuy, no es de agrado de nadie porque también muestra la incapacidad de la dirigencia local y de la dirigencia que llevaba adelante el partido de no solamente de la incapacidad de no poder representar los intereses del peronismo, los intereses del justicialismo, pero fundamentalmente y lo más importante, los intereses y la defensa de los derechos de los jujeños y de las jujeñas. Por lo tanto, bueno, esta decisión tiene que ver con, obviamente, las decisiones locales que se llevaron adelante, con la incapacidad, insisto, de la dirigencia local, y que, obviamente, atravesando una campaña electoral es complejo porque nosotros estamos transitando una campaña presidencial en el marco de una crisis dirigencial muy fuerte en la provincia de Jujuy, una crisis salarial, una crisis institucional y, obviamente, con un partido, en el caso de quien habla, porque soy parte, obviamente, del
oposición de la provincia de Jujuy y soy peronista con un partido intervenido. No tenemos dudas inclusive que esta situación puede generar expectativas a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, de que esta connivencia entre el sistema político de Jujuy pueda obviamente empezar a transitar otro camino. Por eso obviamente estamos a las expectativas y hablando con todos los jujeños y las jujeñas sobre lo que se define este 13 de agosto próximo, ¿no? Diputada, le quiero consultar porque también en la comisión se hablaba sobre la necesidad de crear una comisión que siguiera, precisamente todas las temáticas vinculadas a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas. Perdón si esta parte se nos pasó por alto, quiero saber si quedó constituida esa comisión o ese proyecto de constituirse esa comisión y quiénes la integrarían. Bueno, lo que quedó claro de esta comisión es que se va a avanzar y que el Congreso va a avanzar. Primero en la creación de la bicameral para investigadora de los hechos de violencia institucional y por otro lado la creación de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, que sabemos que hoy no existe y que es necesaria para empezar a tratar desde una comisión específica en la Cámara todos los temas atinentes a los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Claro, porque recién hablábamos sobre este conflicto de Jujuy, el telón de fondo son los recursos naturales, el telón de fondo son la manera en la que se avasallan los derechos de personas que por ahí no tienen el mismo alcance que el resto de la sociedad a los mismos derechos. Hablamos también de en algunos casos barreras idiomáticas, por ejemplo, para garantizar, digamos, a cuanto más existe esa barrera idiomática o de lenguaje, por decirlo precisamente, por ahí también con más fácil, de forma más sencilla se puede doblegar la voluntad para poder, no sé, pasarle por el medio de la comunidad. Estoy inventando, no sé, un puente, un túnel, un gasoducto, lo que fuera, ¿no? Entonces quiero saber si este tipo de situaciones se registran allí en la provincia. Por supuesto que sí. Sí, sin duda. Y por supuesto también que es importante que nuevamente los pueblos originarios de nuestro país van a estar en la agenda pública y política de todos los frentes políticos, que además en tiempos electorales, ¿no? Porque lo que pasó y lo que viene pasando es que los pueblos indígenas han dejado de estar en la agenda pública de los distintos sectores. Y creo que esto, lo que está pasando ahora, bueno, pone en evidencia de la manera más cruel y brutal esta situación, pero que es fundamental e imprescindible avanzar para adelante, ¿no? Con respecto a las problemáticas y que se creen los ámbitos institucionales para discutir estos temas y avanzar en más ampliación de los derechos, ¿no?, de los pueblos indígenas. Sí. ¿Pudiste hablar con los diputados y diputadas radicales de Jujuy, que bueno, vos lo decías, no estuvieron presentes en la reunión de comisión, pero imagino que en la constitución de la bicameral deberían estar, muchos de ellos al menos? Bueno, los diputados y diputadas radicales de la provincia de Jujuy, ya sabrán, obviamente, no solamente no estuvieron presentes acá, sino que además también están planteando otra posición política al respecto. De hecho, hemos visto, insisto, hace 48 horas que los legisladores de la oposición a nivel nacional y sobre todo los de mi provincia han salido a repudiar la creación de la bicameral, así que, claramente están plantados en otro lugar que además, insisto, no es partidario, sino de una gravedad institucional enorme, ¿no? Así que la semana pasada, en la legislatura de la provincia de Jujuy se presentó un proyecto que tiene que ver con las tierras fiscales de las comunidades, nuevamente un proyecto inconsulto. Nosotros sabemos, de hecho, uno de los planteamientos en esta comisión de los pueblos originarios, de los integrantes del Tercer Malón de la Paz, fue la consulta previa libre e informada del convenio de 169 de la OIT, que no se cumplió en la provincia de Jujuy y que obviamente vemos cómo el gobierno oficialista provincial de Gerardo Morales, de los radicales, sus legisladores provinciales y nacionales, siguen avanzando con el objetivo de hablar por los demás, hablar por ellos, por las comunidades, hablar por los pueblos originarios y queriendo instalar una mentira que es que los pueblos tienen y que las comunidades en Jujuy tienen más derechos
que los que realmente están viviendo y que ustedes han podido escuchar, insisto, testimonio de los que hoy estuvieron acá presentes, que no es así, ¿no? Diputada, una última pregunta de mi parte. ¿Está previsto, usted considera que estaría previsto dentro de lo que va a ser la comisión, de viajar a Jujuy, de entrevistarse con la gente de ahí e incluso eventualmente citar al gobernador? Yo espero que sí, no tengo dudas que eso tiene que pasar. No solamente que vengan acá las personas, los jujeños, víctimas de esta violencia, sino también que los legisladores, tanto diputados como senadores, puedan ir y conocer y caminar también las calles jujeñas. Ustedes vieron que frente a tanta valentía que han mostrado acá quienes han dado su testimonio, todos han dicho que hay miedo. Y cuando pueden decirlo, pueden explicar y decir que hay miedo, pero además también tienen el coraje y la valentía de seguir dando testimonio, de poner el cuerpo en la lucha, creo que amerita que todos los ojos institucionales de nuestro país estén puestos en avanzar con esta investigación, ¿no? ¿No descarta el hecho de citar al gobernador Morales? No lo descartamos, sí. Bien. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes por estar informando. Hasta la próxima. Gonza, gracias también a vos. Un placer, como siempre, Meli. Bueno, Gracias me parece a que te ustedes. toca apagar la luz nomás. Ya te dejaron todo ahí Sí, limpio y sí, en sí. condiciones. Así que solo te toca apagar la luz. Sí, ya. Sí, ya está, hasta todas las tazas, vasitos, todo han dejado todo en perfectas condiciones y ya se han retirado todos aquí de la sala, que ha estado colmada, Meli. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, Gonza. Un placer, Meli. Nos Hasta vemos. luego. Chau, chau, chau. Mary, vos tenés en síntesis lo que pretende hacer esta comisión Sí, traje un bicameral. poco para entender el proyecto y teniendo en cuenta la pregunta que le hizo Martín, ¿no? Si efectivamente lo que la comisión bicameral va a investigar tiene que ver solamente sobre la represión que hubo con las protestas después de la reforma constitucional o si tiene que ver con el contenido mismo de la reforma constitucional. Leila Chaer, que es la autora, no dio muchas pensiones, pero sí, puntualmente tiene que ver con el contenido mismo de la propia reforma constitucional, pero también a las violaciones de derechos humanos que se fueron identificando en las diferentes represiones que hubo en las manifestaciones en contra de la reforma. Como les decía, Leila Chaer, que nos dijo bien cómo se pronunciaba el apellido, es la autora. Leila Chaer es interesante con lo que pasó en el cierre de listas en Jujuy en el marco de estas protestas. Ella es una de las precandidatas a senadora nacional de Jujuy, que Jujuy, recordamos, vive una situación muy particular con el PJ intervenido precisamente por el acompañamiento que hubo de parte de los constitucionalistas peronistas a toda la reforma constitucional y se estaba dando que por primera vez en muchos años el peronismo jujeño iba a ir unido, que normalmente iba dividido en varias listas. Rivarola, que es el que era el presidente del PJ jujeño, ahora desplazado debido a la intervención, se había presentado como otro de los precandidatos a senador y la tercera precandidata a senadora nacional es otra diputada acá de la Cámara de Diputados, que es Carolina Moisés, que se dio toda una discusión muy fuerte posterior al cierre de listas por la situación de las protestas, por a ver quién acompañaba, quién llevaba la boleta de Sergio Massa y quién no llevaba la boleta de Sergio Massa. Hubo impugnaciones mutuas, hubo bastantes discusiones que se terminaron traduciendo por una vía judicial hasta que se llegó a una especie de semiconsenso en el cual tanto Leila, la columna, la boleta que encabeza Leila Chaer como la de Carolina Moisés van a ir tanto con la boleta de Sergio Massa como la de Juan Grabois, pero la de Rubén Rivarola no va a ir con la de ninguno de los dos. Va a ser solo boleta cota porque tanto Massa como Grabois se rehusaron a encabezar su boleta. Nada, un poco de marco general que se está dando todo a ya 2 semanas de que sean las elecciones.
A ver, lo contaba recién la diputada muy bien, lo que se propone es el proyecto es crear una comisión bicameral que investigue la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales de Jujuy bajo la premisa de que viola artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales. La reforma constitucional y también las represiones que hubo a las protestas, como estaba bien detallado más a lo que fue la reunión de comisión que presenciamos, ¿no? Que tenía que ver con la presencia de expositores para que dieran cuenta de lo que estuvo sucediendo en las últimas semanas y ya más formalmente en las próximas reuniones tratar este proyecto. A ver, algunos puntos que sostienen. ¿Por qué dice qué es lo que sostiene el texto del proyecto cuando habla de violaciones a la Constitución Nacional y a tratados internacionales? En primer lugar, lo que apunta es con la prohibición que existe dentro de la reforma constitucional del derecho a la protesta social a partir de la inclusión de la noción del derecho a la paz social. Este es un poco el núcleo de las críticas que hubo a la reforma constitucional de Jujuy, porque sabemos que los otros artículos que eran más bien polémicos, referidos a la titularidad de las tierras ancestrales por parte de algunos pueblos originarios, se terminaron modificando, pero la prohibición de los cortes de rutas, los cortes de calles y la ocupación de algunos edificios públicos sigue vigente en la reforma constitucional y es lo que está generando gran parte del rechazo porque dicen que atenta contra, obviamente, el derecho a la protesta, ¿no? El hecho de no poder cortar una calle. El otro punto sobre el cual se hizo hincapié y que lo decía la diputada fue la ausencia que hubo de parte de la Convención Constituyente de consultar a las comunidades de los pueblos originarios sobre la reforma que se hizo. En Diputados TV hemos tenido la ocasión de escuchar a algunos de diputados y diputadas radicales que lo que explicaron es que sí hubo presencia de algunas comunidades originarias, pero lo que dice es, no sé exactamente el número, pero supongan que de 600 comunidades originarias las que se escucharon son alrededor de 100 y 200. Y hubo un gran porcentaje de comunidades que no se terminaron escuchando y se terminó sancionando de vuelta una reforma constitucional sobre gachos y medianoches sin gran debate previo, sin consultar a quienes iban a ser particularmente afectados. Las otras dos cosas que sostiene en el texto del proyecto tiene que ver esto, ¿no? A lo que es la parte de violaciones a los derechos humanos y el hincapié ahora sí sobre lo que fueron la represión y la intervención de las fuerzas de seguridad frente a gran parte de las manifestaciones que siguen hoy en día. Lo que sostiene el texto es que la actuación de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones contra la reforma habían ido en contra de los buenos procedimientos y llegando en muchos casos a violar los derechos humanos. Hace algunos ejemplos que yo traigo. Tiene que ver con las denuncias que hubo sobre detenciones arbitrarias, tiene que ver con el ejercicio de disparo de balas de goma que hubo. Hoy estuvo presente precisamente uno de los perjudicados, un chico de 17 años que perdió el ojo debido a esos perdigones. La participación de cadetes arrojando piedras y un uniforme policial con la cara tapada, de alguna manera con lo que siempre se suele denunciar como infiltrados. Bueno, se va sumando a varias de las denuncias que escuchamos. Hubo presencia de algunos abogados y abogadas de personas que habían sido detenidas o que todavía estaban en Jujuy, que cuestionaban cómo había sido el funcionamiento de las fuerzas policiales en las actuaciones justo después de cada una de las manifestaciones. Ahora, María, esto está claro que todas estas cuestiones fueron o son los efectos que genera la reforma constitucional, ¿no? Sí. Con lo cual, digo, por eso era importante que la diputada también lo plantee, como vos lo estás planteando acá, que esta comisión va a abocarse a la investigación de las violaciones a derechos humanos. Es que van a hacer las dos cosas. Va a abocarse, tengo el texto textual en el celular, pero lo que dice es que va a investigar la reforma, con el proceso de reforma constitucional, cómo se llevó a cabo y las consecuencias que tuvo. Y ahí está enmarcado el tema de las protestas y la represión. Claro, porque la diputada después decía que el planteo judicial de inconstitucionalidad correría también por otro lado. Porque ellos no plantean, porque ellos no pueden declarar la inconstitucionalidad. Claro, eso le corresponde solo a la Corte Suprema. Aclararlo esto, ¿no? Claro. Sí, eso le corresponde solo a la Corte Suprema. A ver, ¿cuál es la función de esta comisión bicameral? Lo que va a hacer es elaborar un informe con algunas de las conclusiones que se fueron elaborando de todo el proceso de investigación. Claro. ¿Eso qué implica? Bueno, si efectivamente, por ejemplo, el artículo de la nueva Constitución
de Jujuy, que sostiene que no se pueden cortar rutas y calles, va en contra del derecho constitucional a la libre protesta, por ejemplo. Sí, como proceso de todos los testimonios que hubo, ahora sí, de las protestas, efectivamente hubo diferentes actos de violencia institucional. Sí, efectivamente, en el proceso de escritura de la reforma constitucional se convocó o no se convocó a las diferentes comunidades originarias. Son conclusiones. Claro, El Congreso de la Nación no tiene facultades para intervenir en la provincia de Jujuy ni para declarar la inconstitucionalidad. Son también vidrieras sobre las cuales... sí, es como una advertencia que va a poner el Congreso, decir, señores, acá estuvo pasando esto, esto y esto, y nosotros alertamos sobre lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Jujuy, ¿no? Y en todo caso será un insumo que puede servir en todo caso para vías judiciales. Exacto. Salvando las enormes distancias, pero digo en términos de la funcionalidad con lo que pasa con juicio político. Sabemos que efectivamente no se va a desplazar a los jueces de la Corte Suprema, pero hacen la función también de exponer públicamente, de llevar los ponerlo a la testimonios, visibilizar de alguna manera. Visibilizar Porque todo si lo que no, está sucediendo. todo esto cae en las profundidades de la grieta, ¿no? Lamentablemente, digo, y terminamos perdiendo en definitiva el objetivo que es no cuestionar o no repudiar, mejor dicho, la represión, ¿no? Los abusos cometidos contra sectores de la sociedad solo porque son considerados ciudadanos de segunda, porque la verdad es esa. Entonces, según el canal que mirás y el diario que mirás, parece que no pasa nada, o parece que es todo un invento, o parece que, están haciendo las cosas mal y se merecen ese trato. Sí, hay violencias institucionales y violencias institucionales, digamos, según la provincia que la lleva a cabo. Claro, según el color político de cualquier sector político, ¿no? Exactamente, pero lo mismo pasa con... acá, lo delicado de todo esto, que es diferente también de lo que puede ocurrir en una protesta social de cualquier otra provincia, es que aquí la Constitución de la provincia está resguardando la represión de alguna manera, porque le da potestad a la policía y al Estado provincial para despejar cualquier tipo de protesta. Entonces estás ante un caso inédito en términos jurídicos, ¿no? Sí, de lo que se protesta es lo que otorga fundamentos para la represión de esa misma protesta, básicamente. Exactamente. Sí. Y ahí... Por eso me parece que, digamos, el Congreso no puede mantenerse totalmente abstraído de esto que está ocurriendo, ¿no? Digamos, es el órgano por excelencia que tiene que... Este caso de esta y está bien eso que vos le preguntabas, y también es prudente que el Congreso entienda que desde ya no va a poder resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Eso es una discusión que es meramente jurídica y técnica. Hay que hablar, intervenir la provincia. No, pero bueno, digamos, sí, probablemente podrá observar que si hay un reglamento, el que sea, ¿no? En este caso es una constitución que es provincial, pero es un reglamento que termina en su texto justificando conductas antidemocráticas que están amparadas en la Constitución Nacional. Bueno, claro, al visibilizar el tema y exponer todo lo que está ocurriendo, genera insumos para que eventualmente se pueda canalizar algún tipo de reclamo por vía judicial, ¿no? Sí, sabiendo que en última instancia quien va a tomar la decisión, sabemos, es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? También hay un juego político ahí de presiones respecto a cómo se termina resolviendo, y teniendo ya algunos antecedentes de discusiones sobre constituciones provinciales que están presentes hoy en día en la Corte Suprema de Justicia. No tiene nada que ver, pero el caso de la Constitución de Formosa y toda la discusión que se hubo en torno a la posibilidad de reelecciones indefinidas o no reelecciones indefinidas. Este caso es mucho más sensible porque hace a los derechos humanos y a un derecho tan básico como es el derecho a la protesta. Eso que decíamos, va a ser insumo y va a ser conclusiones que se van a sacar después de todo un proceso de investigación. Lo otro que también traje como relevante, otras cosas que objeta el texto del proyecto, fue la irregular aprobación y luego modificación del artículo que refería a la propiedad comunitaria de los pueblos centrales. Esto después, como les decía, no se terminó modificando, pero ¿cómo fue la lógica del funcionamiento de la sanción de esta nueva Constitución provincial, ¿no? Que se puede haber escrito un artículo y así como hacía el día siguiente sacarlo por las protestas que hubo. O sea, ¿cuál fue la seriedad de todo el proceso de
de reforma constitucional. Si de un día para otro, bueno, no pasa nada, sacamos el artículo. Puntualmente, ¿cómo se va a conformar la Constitución? 6 diputados y diputadas y 6 senadores o senadoras, respetando la pluralidad de cada Cámara y la paridad de género. Esto lo sostiene y hace hincapié la propia Leila Chaer en el texto. La pluralidad de cada Cámara, uno entendería que va a tener que haber diputados y senadores también de Juntos por el Cambio y, de ser posible, de la propia provincia de Jujuy. Hay que ver cómo se desarrolla, teniendo en cuenta que el día de hoy no hubo diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. Vamos a la próxima. Oye, yo me hago esta pregunta, ¿no? O sea, que no haya diputados y diputadas de Juntos por el Cambio frente a un tema que es, digamos, tan escandaloso como lo que está pasando en la porque más provincia allá de Jujuy. coincidir o no con el ¿Qué lineamiento mensaje político, están deberían dando? estar como para dar testimonio, ver en situ incluso qué es lo que está ocurriendo en Jujuy. Yo me ¿no? pregunto Más qué allá- mensaje están dando de verdad, porque, perdón, la semana pasada hablábamos en otro programa, obviamente, con un encuestador político, cuando se habían cerrado las listas de las PASO y demás, a la semana más o menos, y si habían medido, en términos, es horrible decirlo, pero bueno, las consultoras se dedican a esto, se habían medido cómo había gravitado el tema Jujuy Sí. en cada uno de los candidatos, y jugó a favor. O sea, digamos, repercutió bien. Porque ahí tiene que ver, cuando hablábamos de lo que está pasando con la reforma constitucional de Jujuy, atraviesa muchas cosas, atraviesa los recursos naturales, atraviesa la situación de las comunidades originarias y atraviesa el contexto electoral, en el cual claramente, tanto de parte de Juntos por el Cambio como parte del Frente de Todos o Unión por la Patria, se está utilizando en términos discursivos. De parte de Juntos por el Cambio, particularmente Horacio Rodríguez de Larreta, como que él también tiene una postura dura en el marco de la interna que tiene como Patricia Bullrich, y de parte del Frente de Todos, que es el argumento que escuchábamos en muchos diputados, que esto es lo que está pasando en Jujuy es un laboratorio de lo que quiere implementar Juntos por el Cambio en todo el territorio nacional. Y en el marco de esa disputa de la oposición valiéndose de parte de la represión y la parte de la reforma constitucional como una manera de establecer que también el Horacio Rodríguez representa el orden y más que nada el orden, y por el otro lado el Frente de Todos diciendo que esto es lo que quiere hacer Juntos con el Cambio en todo el país, bueno, es difícil también en un contexto que tiende ya de por sí a la polarización, ahora 2 semanas de las elecciones, que vayan a querer presentarse ahí a escuchar cómo de alguna manera las decenas de testigos que hubo los insultan, los critican o los cuestionan. Sí, No sé. sí, obviamente nadie dice lo contrario. Pero bueno, digamos, de esta manera Sí. encima lo único que, digamos, que queda es como un silencio Sí. que hace mucho ruido. Para usar un oxímoron, pero es así. A ver, no te presentás, tenés al Malón de la Paz, con un montón de testimonios de los más variados, hasta de periodistas. Digo hasta porque no son necesariamente personas vinculadas a las comunidades originarias, por eso lo digo. Hasta periodistas, no porque seamos parte de la casta. Esto se lo digo a mi ley. Diciendo, pasó esto, fue de esta manera, no podemos contar lo que pasa, etcétera, etcétera. Y del otro lado lo que tenés es silencio y es un poco... Ahora, son 6 legisladores, 6 contundente. diputados seis diputados y sí. 6 senadores. con Exacto. paridad de género. Por supuesto, paridad de género y con Pluralidad de cada Cámara, dice el texto. y respetando las mayorías. Exactamente. Es decir, que si la oposición no se presenta ahí, va a quedar el espacio vacío. Hay que ver la cómo ocu- se resuelve. El nombramiento, si es respetar las mayorías, deberían tener fácilmente el quórum, manejarlo de parte del propio Frente de Todos. Hay que ver si deciden asistir o no asistir. Recordemos que ya algunas de las comisiones bicamerales, y más que nada las comisiones del Senado, Juntos por el Cambio, ha tenido una tendencia a no directamente presentarse, pero como el Frente de Todos tenía la mayoría, no generaba grandes problemas. Hay que ver cómo continúa, hay que ver si efectivamente una vez que se termina conformando cuántas reuniones tiene, son tiempos electorales y hay que ver cómo después efectivamente termina siendo la actividad de la comisión, pero en principio Ahora, sí. este tema que vos planteás, María, no es menor porque ahí vos decís que el dictamen se debe, y con las conclusiones, dar en un año, ¿no? Sí, desde la conformación de la comisión Bueno, bicameral. por eso digo, entonces eso también
alejaría todo tipo de debate, si querés, electoral, porque las conclusiones se van a dar en un año. A ver, Exacto. salvo que hubiesen puesto antes del 22 de octubre, o el 13 de octubre, no sé, No, dice, antes de las elecciones. Con lo cual se está dando plazo de un año como para investigar. Aleja todo tipo de especulación coyuntural política, si querés, ¿no? Sí. De alguna manera. Y es más, incluye la posibilidad de prorrogar los 6 meses más. Sí, totalmente, no. Como Claro. que lo empuja mucho después de incluso el cambio de gobierno. Claro, por eso digo. Sí, absolutamente. Bueno, el dictamen, y aparte de emitir el dictamen con las conclusiones de la investigación, va a estar la recepción de denuncias, la Comisión Bicameral Especial podrá recibir personas físicas y jurídicas que considere pertinente para el desarrollo de sus reuniones. Bueno, un poco ya fue un anticipo, ¿no? Porque hoy ya hubo bastantes diferentes integrantes de comunidades originarias que empezaron a dar sus testimonios. Este es el proyecto del HAER. Seguramente vuelva a haber otra reunión de comisión en las próximas semanas para terminar de finalizar la conformación de la comisión y hasta un año para emitir un informe. Bien, es interesante y también ver quiénes la terminan integrando y como dice Mary, qué pasa si quedan vacantes esos lugares de las otras fuerzas políticas, porque si no estuvieron presentes en la comisión, uno puede llegar a pensar que por ahí no quieren ocupar este lugar en esta bicameral. Lo interesante también lo que decía la diputada Chaer, ¿no? Que van incluso a viajar quizás a Jujuy para ver in situ qué es lo que está pasando y la posibilidad de que los citen a declarar a Morales, al gobernador. Sí, eso también es interesante lo que le preguntaste eso, vos, sí, por supuesto. Y por otra parte, queda pendiente de creación otra comisión que siga de cerca todos los temas vinculados a los pueblos indígenas con competencia en temas referidos a la promoción de los derechos de los pueblos y bueno, todo lo que venimos hablando, ¿no? Primero, algo que es muy difícil, que es censarlos. Por ejemplo, saber ahora, cuántos son, dónde están, qué títulos de propiedad tienen. Corregime vos, Meli o María, a ver, si no, a mí me hace ruido este tema porque está la Comisión de Población, donde en la Comisión de Población hay temáticas vinculadas con los pueblos originarios, que se han tratado más de una vez, con lo cual no sé si hay superposición de... No sé, pregunto. Desconozco porque esta es en teoría es crear una comisión bicameral y formalmente el proceso de creación de la bicameral tiene que pasar por la comisión de peticiones. Hay ahí una idea de que haya un trabajo exhaustivo, específico de algunos diputados y diputadas para que investiguen qué estuvo pasando en Jujuy en el último año. Me parece ahí convengamos que están muy atadas las dos comisiones. No es pero lo que pasa es que el tema indígena excede Jujuy. Sí, excede Claro. absolutamente. Entonces, y yo creo que una comisión como la de población, bueno, por alguna razón no se ha venido ocupando el tema indígena. Claro, porque aparte también está el tema de el otorgamiento de tierras por parte del gobierno nacional, la oficina de pueblos indígenas, ¿no? Exacto. Con lo cual, Bien. bueno, habrá que ver cómo son los alcances de todo esto. Nos seguiremos ocupando, como siempre, de todos los temas parlamentarios. Gracias, Mary. Gracias, Mary. Bueno, gracias también, Un Martín. gusto, Nos Mary. vemos mañana con todos ustedes aquí en la segunda edición de DTV. Que estén muy bien.